Y ya estamos de regreso aquí en TN Contigo, día viernes. Hay que darle color a la vida, hay que darle alegría, hay que darle ánimo. ¿Qué mejor que hacerlo con Mundo Color, mi querida Verónica? Así es, Mundo Color, una empresa que nos da color, los mejores productos para que usted le dé color a su vida. Látex, esmalte, sal, agua, el tema también para poder barnizar, por ejemplo, unas maderas lindas. Los colores más maravillosos están ahí en Mundo Color. Pero no solamente Marito, esta empresa es excelente en sus productos, en sus precios. También, por supuesto, tú ayudas a alguien que se reinserte cuando tú compras ahí en Mundo Color. Reinserción de gente que ha estado en drogas y, por supuesto, esta empresa con responsabilidad social también te invita a colaborar. Cuando tú compras un producto Mundo Color, estás también colaborando para la reinserción laboral de gente que sí lo necesita. Así que un aplauso, sí, pero enorme a Mundo Color. Y están todos los direcciones, teléfonos, estaban en pantalla para que usted compre sus productos y haga sus cotizaciones ahí en Mundo Color. Perfecto. Y luego de ponerle color en esta mañana, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que está con nosotros Mauricio Lemus, gerente de Biosis. Exacto. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy buenos días. Buenos Bienvenido, días. Mauricio. Muchas gracias. ¿Qué es Biosis? Eso. Biosis, spa. Esa. Una simbiosis. Sí, Biosis, mira, en realidad nace del nombre de biodiversidad y comunidad. ¿Ya? Porque nuestra empresa es una empresa de restauración ambiental que tiene un sentido muy fuerte en la preocupación por el medio ambiente y por el tema social, en realidad. Por eso nace el nombre de Biosis. Me gustó ese concepto de restauración ambiental. ¿Es posible restaurar el medio ambiente? Es posible, en realidad, lamentablemente, bueno, como personas que habitamos esta tierra, lamentablemente no hemos tenido el cuidado y hemos generado una degradación por distintas actividades, por deforestación, incendios forestales, vemos todos los años contaminación, sobrepastoreo, actividades mineras, que van afectando la calidad del medio ambiente y por lo tanto afectando la calidad de las condiciones de todos quienes habitan estos sectores, de la fauna, de la flora, de la vegetación, la biodiversidad. Claro, la diversidad de distintos sectores que si Exacto. quizás, por ejemplo, bueno, ahí estamos viendo un video, a mí me impactó mucho Sí. la tecnología que ocupan. Sí. Me encantaría saber cómo se creó esta empresa, este proyecto, esta asesoría y cuánto tiempo llevan. Cuéntanos un poquito más de la empresa. Mira, nosotros tenemos como empresa, vamos para el 6º año y justamente nació como una empresa de asesoría ambiental, de asesoría, pero siempre con un sueño en realidad, y eso lo cuento siempre, que quisimos darle a esta empresa un tiempo para trabajar en la restauración, para trabajar en la conservación de suelo, para trabajar en la lucha contra la desertificación. Y en ese tiempo, cuando creamos la empresa, nunca pensamos que esto iba a ser remunerado. Entonces dijimos, lo vamos a hacer por nuestros costos como un 5% del tiempo, un 10%. Y hoy día, después de 5 años, es el eje y lo que nos hace distintivo. El 99% del tiempo, más del 90% del tiempo, lo trabajamos en restaurar. Y justamente porque nos hemos dado cuenta que nuestra forma de querer impactar en el medio de lo que nosotros realizamos genera un impacto que mejora las condiciones ambientales. Eso es lo que nos ha hecho distintivo en realidad. Y eso es lo que nos ha permitido justamente crecer como empresa. Mauricio, de hecho, vamos a mencionar que Biosis ganó el premio Latinoamérica Verde del 2019 en la categoría Bosques y Flora. Entonces, súper bueno que también tengamos, y es un placer tener Sí. a una tremenda empresa aquí. ¿Es posible, tú, en este minuto, qué específicamente estás trabajando? Me imagino que tienen varios proyectos. Sí, mira, en general nosotros como empresa trabajamos para distintas fuentes, en realidad para universidades, por proyectos de investigación, para el Estado, por ejemplo, trabajamos hoy día fuerte en proyectos de restauración de áreas afectadas por incendios forestales. Perfecto. Hoy día vemos cómo todos los años tenemos grandes incendios que están afectando a la biodiversidad, la fauna, la vegetación y también las poblaciones cercanas que están viviendo. Hace poco veíamos en Valparaíso que también estamos trabajando en ese sector y también estamos realizando proyectos de compensación para empresas. Cuando empresas generan proyectos de desarrollo, muchas veces afectan el medio ambiente y esta actividad tienen que restaurarla.
nosotros le damos un componente distinto. Hacemos de estos proyectos de reforestación, por ejemplo, trabajamos el medio físico, el medio biológico, de tal manera que el ecosistema vuelve a recuperar su resiliencia, que el ecosistema sea capaz de ser autosustentable con el tiempo. Entonces, hoy día, afortunadamente, tenemos 4 o 5 proyectos en ejecución. Bueno, yo soy de acá de la región de Valparaíso, que estamos acá a un paso. Exacto. Y lamentablemente una constante de Valparaíso son los incendios forestales, que es una realidad que se repite año a año. En esta ocasión afectó gran parte de la comunidad también, el sector de Rocuán. Un abrazo a toda la gente porque no se han logrado recuperar, todavía no se ha iniciado la reconstrucción de la zona. Pero, ¿cómo se trabaja la restauración en ese sector de los incendios forestales? Sí. Mira, es un área importante de trabajo que hoy día cada vez está tomando más fuerza. De hecho, prontamente voy a una reunión también con el Ministerio para ver proyectos, por ejemplo, en San José de Maipo. En el caso de Valparaíso, nosotros hemos trabajado justamente en proyectos de restauración en área en la interfaz urbana, donde está el bosque y están las casas que están a un paso juntas en realidad, y que justamente ha afectado el incendio al bosque y a la población aledaña. Entonces, lo que nosotros buscamos hoy día son varios aspectos. Uno, recuperar el entorno, que el entorno vuelva a tener vegetación, que el entorno sea un lugar agradable para vivir, pero también tenemos que evitar el riesgo. También estamos trabajando en asesoría en donde estamos generando una metodología de tal manera de disminuir el riesgo de la población cercana. Y esto se hace por medio, por ejemplo, de cortafuegos verdes, de manera tal de que el incendio cuando llegue se retrase y no afecte, o que la afectación, si es que ocurre, sea mucho más moderada a las casas que están cercanas. Entonces, no podemos eliminar el bosque, porque alguien dice, podríamos sacar el bosque, pero si estamos eliminando, vamos a generar, si eliminamos el bosque, estamos dejando un terreno descubierto, proclive a erosión y proclive a otros fenómenos, como por ejemplo, que ya no serían incendios forestales, como puede ser remoción en masa, escorrentía, inundaciones. Finalmente hay que mantener la vegetación, pero ver qué vegetación es la que se requiere, conservar suelo. Una de las actividades fuertes que nosotros realizamos de cualquier proyecto de restauración es conservar el suelo y volver a recuperar la capacidad de estos terrenos de conservar agua. Hoy día vemos que uno de los problemas más críticos es la sequía. Estamos enfrentando la sequía más grande en la historia, en realidad. Y lamentablemente el clima sigue cambiando y los ecosistemas están afectados. O sea, vemos como, por ejemplo, los cerros, el bosque se está secando en realidad. Entonces, con nuestra metodología, lo que hacemos con el proyecto de oasificación, hacemos que el agua que escurre por la ladera quede en la ladera y por lo tanto permita que la vegetación se establezca. Y de esta manera nosotros recuperamos el entorno natural. Pero hoy día no podemos olvidarnos que alrededor de ello hay gente. Entonces, yo no puedo poner un bosque al lado de una población, de casa. Entonces, también tengo que generar alguna solución, alguna interfaz que permita tener vegetación, tener un medio agradable, pero que retrase la llegada del incendio a esta zona. Mauricio, usted me imagino que ven otros casos en otros países como justamente para implementar esto, porque como tú dices, hace 6 años en el fondo empiezan con esta intención, esta inquietud, ¿no es cierto?, de querer ayudar. Exacto. Y se van obviamente perfeccionando y también van viendo cómo otros casos en otros países han funcionado o se han cometido algunos errores. Exacto. Te lo comento, no sé si te ha tocado ver el tema, por ejemplo, Los Torres del Paine, que sufrió un incendio en un principio a la llegada de las torres y después y que cambió absolutamente la geografía del lugar. Y es muy dramático. No sé si te tocó participar, no tengo idea, la verdad es que te lo estoy preguntando así como en frío porque creo que ha sido de los incendios y del cambio de la biodiversidad de la zona muy grave y que ya llevamos más de 10 años esperando, digamos, que se restablezca, ¿no es cierto? Y que seguramente va a estar 50 años más, todavía no va a lograr que sea lo que era antes. Mira, en ese caso yo recuerdo que me consultaron, pero en ese tiempo trabajaba en CONAF y algún comentario hice, pero la gracia que hoy día tenemos esta empresa que tenemos la posibilidad de movernos y hacer cosas en realidad. Hoy día nosotros queremos no tan solo recibir recursos de alguna empresa que quiera hacer su trabajo, sino también nosotros queremos aportar. Hoy día, por ejemplo, en el caso de Torres Paine, yo creo que se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, hoy día nosotros hacemos proyectos para el gobierno donde generamos estándares en los cuales decir, por ejemplo, qué cosas se puede hacer, cuál es el costo. Pero también por nuestra parte estamos tratando de generar proyectos que puedan ser aplicables en una restauración más masiva. Yo puedo hacer un piloto de 5 hectáreas, de 10 hectáreas donde invierta muchos recursos, pero finalmente cuando tengo estos mega incendios no me van a servir, porque si tengo 900, 1000, 2000 hectáreas, trabajar 2, 3, 4 millones por hectárea no voy a tener los recursos. Entonces estamos tratando de generar una metodología que pueda ser aplicable en situaciones más concretas, como en Valparaíso, en la ladera, o también a mayor escala, por ejemplo, como recientemente fue el incendio de
en San José de Maipo. Pero efectivamente se puede. Yo el primer incendio, proyecto que realicé posterior a un incendio forestal, era hasta al que ese entonces era el incendio más grande ocurrió, que era Sierra de Bellavista en los años 2000 en la sexta región. Hoy día ese sector está totalmente restaurado. Entonces ahí uno se da cuenta que hay muchas cosas que se hacen y que son bonitas, pero no necesariamente son las más efectivas. Por ejemplo, posterior a incendio muchas veces se hacen campañas de deforestación. El bosque esclerófilo en esta zona tiene capacidad de regenerar, entonces lo que nosotros estamos apuntando es que lo que tenemos que hacer es que evitar que se pierda el suelo, evitar que se pierdan los nutrientes, porque en esta zona año a año van ocurriendo incendios y año a año pierde la resiliencia, la capacidad de recuperarse. Ese es un súper buen punto porque quizás por desconocimiento, muchos años atrás cuando las forestales arrasaban un bosque, Sí. plantaban pino. Sí. Y que dice, bueno, pero plantamos 250.000 pinos en el sector. Y la verdad es que se fue viendo con el tiempo y cuando ocurrió el gran incendio, ¿no es cierto? Hace un año, 2 años que estuvimos en este tremendo incendio Sí, que se en la extendió sequía. durante muchos días. Muchos días. Vimos que justamente los bosques de pino son los que posibilitan quizás que eso siga. Exacto. En el fondo el bosque de pino, que es un árbol que no es autóctono, consume muchísima más agua, entonces deja absolutamente por debajo totalmente seco ese Sí, sector sí, y hace sí. que no sea cortafuegos, sino que encienda más la llama. Exacto. Disculpa, a mí me apasiona el Sí, tema. sí, me parece, Entonces, sí. ves de entender, porque hay mucha gente que dice, pero si igual plantaron árboles. No es llegar y plantar cualquier cosa. No. Te pregunto en el fondo es cómo se rehabilita realmente un sector que has arrasado. Ustedes estudian la tierra, estudian qué Sí. árboles habían autóctonos, etcétera. Mira, efectivamente, sí, creo que esa es la método. Mira, Puedo trabajar con usted, no hay problema. sí, no, me parece. Me gusta. Mira, eso es lo que hacemos en realidad. Mira, llegamos a un terreno y vemos justamente el grado de degradación que tiene y un poco también estudiamos el ecosistema de referencia. Ya. Mira, ¿a qué lo queremos, a dónde lo queremos llevar? Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, cómo quedó y qué es lo que debería haber en condiciones normales, en condiciones que no haya sido degradado. Y lo ideal justamente hoy día, mira, muchos proyectos nosotros de restauración estamos un poco atados de manos por lo que ya está establecido. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, hoy día estamos desarrollando un proyecto en Casablanca que fue afectado por incendio forestal, donde tenemos la libertad de hacer todo lo que estimemos conveniente, en el sentido de definir la especie. Por ejemplo, buscar especies arbóreas de distintos estratos. Árboles, herbáceas, arbustos, porque en realidad uno como forestal de repente tiende a ser muy cuadrado y poner 2x2. La especie exótica en algún lugar puede servir, pero no todo. Por ejemplo, hoy día en Valparaíso también una de las cosas que nos han planteado, ¿qué pasa con las plantaciones que llegan al lado? Ahora hay que tener cuidado, que es un bosque nativo que llega al lado de una casa, igual te va a afectar la casa. Entonces hay que ver, justamente, y hay otra cosa que también es real. Yo también cuando hago un proyecto tengo que saber que hay cosas que van a seguir pasando. Entonces yo voy a hacer un proyecto de restauración y estas cosas que hemos ido aprendiendo. Muy bonito, pero si al año siguiente se me quema, no sirve de nada. Entonces también tengo que tomar las precauciones en realidad. Ahora, ¿cuál es el problema más frecuente que tienen en su trabajo? ¿Es un tema de presupuesto, disposición política? ¿Cuál es el principal pero con el cual se encuentran? Eso Mira, perdona, sí, que te acabas de decir, que en el fondo quizás quieres plantar, no tengo idea, una especie súper autóctona, sin embargo la ley dice Sí, otra cosa. sí. Tú te refieres principalmente al tema de que, por ejemplo, establece que tiene que ser, por ejemplo, plantado, no tengo idea, pino. ¿o Sí, decirte? no, mira, en general no está la obligación de plantar un exótico. Ya. Y el exótico en realidad no hay árbol malo, sino que el problema es dónde lo ponemos en realidad. Y justamente si ponemos una galvista en una quebrada o un pino en un lugar que no corresponda, vamos a generar problemas, vamos a generar un gran problema. Pero muchas veces, por ejemplo, son planes de manejo que ya vienen con especies determinadas. Entonces uno dentro de eso tiene que buscar el ajuste, porque ¿cuál les cuento? Que nosotros muchas veces realizamos proyectos de restauración con empresas que ya el plan de manejo, las especies ya están identificadas y no podemos variar mucho. Yo creo que es lo que falta es un tema, de más fiscalización por el Estado, que el Estado finalmente esté atento a que la degradación que la genere la empresa finalmente se hagan cargo realmente de que se está haciendo el proyecto y haya una fiscalización de que se está haciendo bien. Y lo otro, incentivo a que empresas, terceros, hagan esta restauración, porque en realidad, por ejemplo, que cuando son terrenos de nadie invierte en realidad. Entonces,
incentivos, por ejemplo, a restauración, a que los planes de compensación también se puedan realizar en esta manera. De manera, por ejemplo, que empresas que tienen que compensar compensación de carbono lo puedan hacer restaurando áreas afectadas por incendios. Yo creo que falta incentivos, falta legislación, falta fiscalización. Oye, hay Sí. un gran trabajo al parecer. Sí. La tecnología que ustedes ocupan, porque en el video me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo se han respaldado? Sí. ¿Cómo dicen, ya, vamos a comprar este equipo, que me imagino que también es una tremenda inversión? Exacto. Mira, nuestro proyecto y con el que ganamos Premio Latinoamérica Verde se llamaba Oasificación Forestal. ¿Y qué es lo que hacemos? Justamente hoy día todos estos terrenos erosionados, uno ve, va hacia Tiltil, sexta región, que están terrenos totalmente descubiertos, afectados por incendios forestales, que uno de los grandes problemas, y más encima con el cambio climático y con la sequía, es que los suelos han perdido totalmente la capacidad de infiltrar. Entonces nosotros realizamos obras de conservación de suelo sencillas, lo más sencillas, porque no pueden ser tan elaboradas, porque si no, los presupuestos no dan, de manera de toda el agua lluvia que cae en esos terrenos, que por ejemplo un terreno afectado por incendio forestal, esta agua lluvia genera erosión, arrastra todo el material, arrastra los nutrientes y genera después problemas de inundaciones en otras partes. Hoy día tenemos sequía, pero mañana vamos a tener inundaciones. Y hacemos que quede en el sector, evitando la erosión y por lo tanto manteniendo la poca agua en el ecosistema. Y esta agua nos va a permitir que justamente crezca más vegetación. Al haber más vegetación hay mayor aporte de materia orgánica, al mayor aporte de materia orgánica mejoramos la capacidad de filtrar y vamos generando un círculo virtuoso. Y esto lo hacemos con monitoreo de humedad de la planta, monitoreo de humedad del suelo, de tal manera de que nosotros, por ejemplo, muchas de estas forestaciones se hacen con riego de apoyo. Nosotros estamos tratando de sacar el riego de apoyo y generamos un riego de socorro, solamente cuando la planta lo requiere. Hoy día el agua es escasa, entonces muchas forestaciones compensatorias de la empresa se hacen riego indiscriminado de octubre hasta abril y sin ningún monitoreo. Hoy día, sin ningún control. Nosotros lo que buscamos es que solamente regamos cuando para que la planta se establezca. Cuando lo requiera, entonces esperamos, cuando la planta lo requiera, hacemos un riego y para eso tenemos que hacer un monitoreo continuo del suelo, de la planta, un diseño de obra que sea capaz de colectar la mayor cantidad de escorrentía, esta agua que escurre libre por la ladera y por lo tanto permanezca en el verano. Increíble que lo que uno cosecha en el invierno permanece en el verano en las capas profundas. Uno ve seco arriba, pero abajo hay humedad. Y Mauricio, ¿cuánto te demoras en hacer ese análisis? Por ejemplo, ya se quemó un terreno hoy día. Te contrataron mañana, voy al lugar. ¿Cuánto me demora en implementar todo lo que tú nos estás comentando? Porque pareciera, por ejemplo, no tengo idea, estoy poniendo un ejemplo burdo, por ejemplo, mi abuelo cuando quería plantar algo, preparaba el terreno también y le ponía, no sé, pues gusano y esperaba un rato y después le ponía sus abonos y después plantaba. ¿Cuánto te demoras en implementar algo así? Me imagino que depende de la magnitud, pero en general, mira, ¿cuál es la gracia? Hacerlo inmediatamente ocurrido, por ejemplo, el fenómeno de erosión. Por ejemplo, los incendios que están ocurriendo hoy día, lo ideal es hacer algo antes que caigan las primeras lluvias, porque cuando caen las primeras lluvias se pierde gran material, la ceniza es un material muy fértil y eso se pierde rápidamente. El análisis de un terreno se puede demorar 2 o 3 semanas dependiendo y la implementación Ahora, ¿cuál es la gracia? Es generar una implementación rápida, porque lo que tenemos que hacer post-incendio, por ejemplo, es conservar suelo. Y es tan simple, por ejemplo, con manejar todo el material quemado y hacer una disposición en curva de nivel, cosa que evite que cuando llueva arrastre el material. Entonces, uno puede hacer un proyecto de restauración sencillo, fácil y ejecutarlo en un par de meses y generalmente generar un efecto significativo. Muchas veces, y con buena intención, se plantea forestar, pero la forestación así, sin nada, no tiene mucho. Hay que conservar suelo, hay que conservar agua. Cuando hayamos conservado suelo, cuando hayamos conservado agua, vamos a ser capaces de recuperar la vegetación. Y mucha de la vegetación de estos bosques es capaz de recuperarse. Mucho del bosque esclerófilo retoña. Entonces, la idea es que cuando hagamos una reforestación, veamos qué especies no tuvieron la capacidad de recuperarse, qué especies después de varios incendios no han sido recuperadas, y eso lo ponemos. Entonces, hagamos una revegetación más dirigida y por lo tanto, con costos más acotados. Bueno, Biosi ganó este premio Latinoamérica Verde. Cuéntanos en qué consiste este premio, quiénes participan. Mira, hasta con música de premio. Muchas gracias. En realidad, el año pasado... Biosis. Mira, los premios Latinoamérica Verde se les conoce como los Oscars del medio ambiente, en realidad. Ah, mire, qué bien. Tuve cerca entonces, de Winner is... Sí. No, de hecho, es toda una ceremonia, en realidad es en Guayaquil, donde compiten, o sea, el año pasado creo que fueron de más de 36 o 50 países, donde se compiten en 10 categorías, en realidad,
Y de hecho, también invito a todo el que esté trabajando, porque los premios Latinoamérica Verde no tan solo premia proyectos que estén orientados con un enfoque social y ambiental. Entonces, son 10 categorías en donde se premian los proyectos que estén creando un impacto con el medio humano, con ciudades sostenibles. En este caso, nosotros ganamos con bosque y flora, con agua, con océano, entonces proyectos de reciclaje, proyectos cuidados del medio ambiente, proyectos de inclusión. Por ejemplo, que hablaban ustedes recién de proyectos de inclusión. Todos son proyectos que pueden competir. Y es en Guayaquil donde se reúnen todos estos proyectos, donde de hecho estamos en la época de presentar, hasta el 15 de marzo se pueden presentar, así que el que tenga un proyecto con características socioambiental, estamos a tiempo. Y ya llegaron, y ya al evento, porque es un periodo, sale seleccionado, y hay un periodo largo de preparación, donde, ¿cuál es la gracia? En realidad, que sí, es cierto, es una competencia, todos queremos ganar, pero somos todos los que estamos con ganas de cambiar el mundo. Entonces hay un ánimo muy positivo, muy de trabajo en equipo. Entonces, durante todo el tiempo previo a estar en Guayaquil, hay una mejora de equipo, te ayudan una mentoría, te mejoran tu proyecto, te ayudan a evaluarlo, hay mentores que te ayudan a generar tu proyecto y hay 5 días donde uno se reúne allí a Guayaquil llegan los 500 finalistas. Los 500 finalistas llegaron más de 2.000, 3.000 proyectos a este evento y en Guayaquil se presentan los 500 finalistas, donde uno tiene la oportunidad de compartir de 35 países, de más de 60 ciudades. Wow, experiencia y todos están con ese mismo énfasis de generar un impacto positivo, de generar un impacto social, un impacto medioambiental. En este caso, nosotros llegamos como 3 finalistas con un proyecto de Argentina y de Brasil, y en un evento, en una gala, en un show espectacular, es como un Oscar en realidad, donde te anuncian el proyecto. Los Oscars del medio ambiente, entonces Biosis ganó ese premio Latinoamérica Verde en 2019 y esperamos que este año les vaya muy bien de nuevo. Sí, y ojalá que Chile sea. El año pasado fuimos por lejos los más ganadores, en realidad. Pues sacamos 4 y Flora, ¿y participan en la misma categoría este año? Este año estamos viendo si participamos, pero vamos a volver. Por ejemplo, el tema de incendios forestales queremos volver. Buenísimo. Muchas gracias, Mauricio Lemos, por acompañarnos esta mañana. Espectacular. Sí. Oye, muchas gracias a ustedes. Oye, Mauricio, a propósito, que hablamos de cosas tan ricas y todo, también que lo da la tierra. ¿Le gustan las humitas, los choclos, las empanaditas? Por supuesto que sí. Sí. Bueno, viene justamente eso, así que se va a quedar Mauricio con nosotros en Biosis. Muchas gracias por estar con nosotros. Mario, nos vamos a unos comerciales así cortitos y volvemos con estas empanaditas de humitas, una cosa maravillosa. Yo no lo he probado nunca, así que vamos y volvemos al tiro.